arrancamos una nueva emisión de Bitácora Centroamericana y del Caribe, del Istmo y de República Dominicana. Así es, así. Tenemos un programa cargado de información electoral. Política sobre todo. Hablamos de Honduras, ¿verdad? Tenemos varias notas. Sí, Honduras está en el mapa mundial porque son unas elecciones bastante neurálgicas. Y para sustentar esto también nos va a acompañar en nuestra entrevista el analista político y periodista hondureño José Vanegas. Va a estar con nosotros. Que ya estuvo anteriormente analizando el devenir de la campaña y ahora va a analizar realmente cuál será el destino de los candidatos. Esperamos saber qué nos dice la entrevista. Hay preguntas bien importantes del acontecer político y del resultado de las elecciones en Honduras. Así es. También tenemos algunas fechas importantes en nuestras efemérides que les invitamos a que sean parte de este programa desde ahora. Quédense con nosotros. En la entrevista de este día en Bitácora Centroamericana y del Caribe nos acompaña José Vanegas, analista político y periodista hondureño, quien nos va a compartir los resultados y lo que se vive a nivel político en Honduras en este momento. José, bienvenido a Bitácora. Muchas gracias por estar con ustedes y poder conversar sobre distintos temas, especialmente sobre el tema que fue nuestra pasión. Muy bien, José. Para empezar, queremos preguntarle y queremos saber, usted que está en Honduras y que está viviendo todo lo que se está dando con los resultados políticos, que todavía no hay un resultado oficial, ¿qué es lo que ha pasado después de 2 interrupciones en Honduras y cómo se está viviendo dentro de la población, de los mismos candidatos y toda la prensa que está alrededor también cubriendo estas elecciones? Mira, la verdad que en Honduras es típico que existen estas interrupciones. Realmente voy a decir algo que quizás no es bueno para los hondureños decirlo, pero realmente las interrupciones no es cuestión de que el sistema falla, no es cuestión de que existe una planificación que no se dio, sino que es un momento que surge para que los políticos se pongan de acuerdo y puedan negociar. Mira, puedes ponerme tantos diputados, mira, ¿crees que tú me puedes sacar a fulano de tal? Es la realidad. No puede ser. Es un corte interrumpido, pero eso no me puede. Pero es programado. Forma parte del juego político realmente. O sea, los hondureños que entendemos cómo funciona realmente el sistema, no nos sorprenden las interrupciones. Pues tú puedes tomar, imagínate esto, por ejemplo, dejaron de contar ayer en el día. Hace 2 días dejaron de contar, interrumpieron el conteo en el día y aparecieron contando a las 3 de la mañana. ¿Dónde tú has visto eso? O sea, como que ¿quién cuenta votos a las 3 de la mañana? Todo el mundo está cansado, venimos de una faena difícil. Entonces, ¿cómo tú te pones a creer que vas a contar a las 3 de la mañana? Eso es absurdo. Entonces, esas son cosas que se vengan aquí únicamente. Pero eso es terrible también, José, porque uno esperaría dentro de un proceso electoral, sobre todo elecciones presidenciales que son tan importantes para cada país, que se maneje con la total transparencia. No, y que haya institucionalidad, en el CNE. Pero es que entonces usted está haciendo mucho a la vida. Es que mira que es el asunto. Cuando tú hablas de un funcionamiento institucional, tú sabes que la institucionalidad en nuestros países, en América Latina, tenemos una institucionalidad muy débil. Nuestra institucionalidad en América Latina mayormente no es independiente, solamente es que tenemos el nombre de una institucionalidad independiente, pero solamente eso existe en la cabeza de muchos. Y yo sé que eso funciona en América Latina, sí. Normalmente, tristemente, es así la realidad. Nuestra institucionalidad es débil, una institucionalidad pegada con saliva y se mueve a la llamada del mejor postor. Así funciona. Y yo estoy casi seguro que no es un caso sui generis de Honduras. Mira, dice que hasta el 30 de diciembre serán los resultados oficial del CNE, pero y los dos candidatos están en capacidad de aceptar el resultado que se dé después de tanto tejemaneje. Yo dudo mucho, yo te soy sincero, yo dudo mucho que eso vaya a acontecer, porque es que mira, si en las actas del Partido Liberal con el 98.5%, Salvador Narrala gana por 30,000 votos. Ellos tienen el 98.5% de las.
y Salvador Naranja gana con 30,000 votos. Pero resulta que según el Partido Nacional, también en las actas de ellos ganan por 60,000 votos. O sea, cualquiera de los dos que gane, entonces va a haber un problema, porque ninguno de los dos va a estar con el deseo de aceptar el triunfo del otro. O sea, entonces no lo veo factible. Créeme que yo quisiera que en mi país exista paz. Yo soy de los que creo que con el estrecho margen que están ganando, Honduras necesita un gobierno integrado. O sea, yo creo que nos está hablando de negociación, la palabra es negociación. Integrado, pero tú sabes que desafortunadamente los dos candidatos seguramente llegan muy comprometidos. Ya saben quién va a ser el ministro de Defensa, el viceministro de Defensa, el ministro de Salud, el viceministro de Salud. Esas son cuestiones que ya están. Entonces, todo ese tipo de cosas es difícil. Podemos hacer la propuesta y decir, bueno, yo creo en un gobierno integrado, pero eso yo creo que es un sueño guajiro. Eso no se va a dar. ¿Ves? O sea, porque los dos van a pelear por el poder. Yo, francamente, te soy sincero, he visto algunas falencias en este proceso, cosas que, yo creo que le dieron el arma que Libertad y Refundación andaba buscando, el oficialismo andaba buscando un arma, y hubieron acontecimientos que yo creo que solamente se dan entre nosotros o en estos países de América Latina. Mira, ¿cómo tú te pones a creer? Está bien que el presidente Trump, él pueda dar una opinión, claro, pero no se puede dictar sobre un candidato. Ahora, ¿cómo él va a venir y decir a Honduras que tienes que votar por este candidato, y que si no votas por este candidato, resulta que la inversión se va a alejar? O sea, no solamente nos está diciendo por quién votar, sino que nos amenaza, claro, que si no se vota por ese, la inversión se aleja. Entonces, mira, si bien es cierto, ese discurso del presidente Trump no tuvo la aceptación, por lo menos en la zona urbana del país, no pegó, pero sí pegó en la zona rural, porque la gente allá tiene quizás poca información, o sus hijos lo llamaron, mira, vamos a votar por eso. Entonces, esa injerencia es inconstitucional. Es decir, la Constitución nuestra, y estoy seguro que también vuestra Constitución, prohíbe la injerencia extranjera. O sea, mira, si si yo lo hubiese dicho, es válido. Vamos a suponer que lo dijo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Con todo respeto, no va a tener nunca el impacto que tiene que lo diga el presidente Donald Trump. De 2 millones de nuestros compatriotas viven y envían remesas a este país. ¿Tú te imaginas eso? O sea, eso cambió totalmente el panorama político. Y lo dijo en un momento, y lo dijo cuando había veda electoral, que no se podía hablar, porque nadie estaba hablando, nadie estaba llamando al voto, y él clarito lo llamó. Exactamente. Fue un debate, te soy sincero, sí, mira, sí. Fueron como a las 10 de la noche, hablé con uno de los líderes políticos del país, y yo era de los que sostenía, yo era del criterio que a Trump había que responderle como Trump. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que Trump, yo sugería que hicieran a un lado la diplomacia y responderle fuera de la diplomacia, como por ejemplo, ¿qué autoridad tiene alguien que está ahorcando a nuestros compatriotas? Así que es. está ahogando a nuestros Justo eso iba a comentarle, José, porque ¿cómo analizan ustedes siendo hondureños, estando en el país, cuando tenemos políticas migratorias tan duras actualmente no solo con Honduras, sino con los centroamericanos? Y cómo un presidente de Estados Unidos da unas indicaciones para que las elecciones recaigan sobre un candidato cuando se está haciendo un trato difícil para los hondureños en Estados Unidos. Bueno, realmente es una pregunta complicada para mí, porque yo esperaría que la reacción del pueblo hubiese sido todo lo contrario. Porque imagínate, tú lo acabas de mencionar, ¿con qué autoridad alguien nos va a decir, mira, vota por alguien cuando nos está ahorcando nuestra gente? Imagínate que ahorita mismo tenemos compatriotas en Estados Unidos presos como criminales. Su único delito fue perseguir el famoso sueño americano, y no son criminales, pero están siendo tratados como si fuesen miembros de Aragua o de una pandilla peligrosísima que pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, esas cuestiones no están. Yo esperaba, y créeme que a mi criterio, yo esperaba que ese discurso no le iba a ayudar. Sin embargo, yo vi personas de la tercera edad, gente humilde, gente de tierra adentro, de zonas rurales, votando asustados por ese discurso. Sí, es complicado. Una pregunta sencilla, pero no tan complicada. Viendo los resultados, apretados en muchas zonas,
abierto en otra, ¿cuál sería la composición del Congreso? ¿Sería un Congreso al estilo Redondo o sería un Congreso diferente porque van nuevas caras, van nuevas inteligencias? ¿Sería el mismo relajo que se ha mantenido durante los 4 años o tú crees que va a haber un renacer del Congreso a partir de la elección de ahora? Mira, Martin Luther King decía, I have a dream, yo tengo un sueño, I have a dream, yo tengo un sueño, y yo tengo un sueño, que ese Congreso sea diferente, pero yo esperaría que no se quede solamente en un sueño, yo esperaría que sea diferente, se esperan nuevos liderazgos, nuevos criterios, se espera algo distinto. Este es el Congreso que hemos tenido más improductivo en la historia de nuestro país, no sé si por estrategia o por lo que sea, pero es el Congreso más improductivo de nuestro país que hemos tenido en nuestro país. Okay. José. Ahora, te voy a comentar algo que no me lo has preguntado, pero te lo voy a comentar a manera de ilustración. Mira, al gobierno de Xiomara Castro, la gente no votó en contra de la candidata de Ricky Moncada por falta de obras. Este gobierno hizo obras. Este gobierno no lo puede esconder por obras. La gente no votó en contra de las obras, no votó porque lo hicieron obras, votó por la ideología radical izquierda de ellos. Así es. Lo que le dio fue ese discurso del que soy amigo de Fidel, que yo admiro a Fidel, que el Che Guevara, esa cuestión le dio miedo al pueblo. Mira, y es una lección que el político tiene que aprender. El pueblo, ellos hicieron muchas cosas. Pero ellos lo sabían. Y los juzgados por obra fueron un buen gobierno. Sí. Pero el problema es que ese discurso radical no le funcionó y la gente le tuvo miedo a ese discurso radical. Entonces, yo creo que el político tiene que aprender que tal vez hubiese sido centro-izquierda, pero una izquierda radical ortodoxa. En este tiempo ya no funciona. No, en este tiempo ya no funciona. Así es. Bueno, de hecho son conceptos que ya no se usan ni se están utilizando. José, no deberían de utilizar. Claro. José, para cerrar la entrevista nos gustaría saber para usted como analista político qué lecciones deja el desarrollo de estas elecciones en Honduras. Yo creo que nos falta mucho por mejorar. Creo que al ver nuestro proceso, tú puedes ver que es un proceso electoral débil, que hoy día que es bastante débil. Todavía se mueve, se puede sentir las manos de fulano y fulano que están moviendo sus piezas al interior. Sé de nombres de personas que no tienen posibilidad alguna de salir electos como diputados, sin embargo están en la mesa de la negociación, están ahí, mira, si tú haces esto, meto a fulano y a fulano, tráeme a fulano. O sea, eso es lo que está dándose en este momento. Entonces, ¿dónde está la voluntad del pueblo? Si el pueblo no te eligió, si el pueblo no me eligió a mí, porque tengo que aparecer yo ahí, si el pueblo no me eligió, entonces te das cuenta entonces que la democracia solamente se aplica cuando conviene, pero cuando no conviene la democracia solamente es un sueño guajiro, solamente es como, ¿qué te puedo decir? O sea, yo no sé si llamarlo así como el pan de los pobres, pero a veces democracia realmente es algo muy amplio, no solamente es una cuestión de que, como una cuestión electorera que nosotros tenemos, que vamos ese día cada 4 años. Ni siquiera eso, porque te vuelvo a decir, creo que esto nos va a dar una gran lección. Nuestra democracia realmente existe, nuestra democracia realmente es fuerte, necesitamos fortalecer nuestra democracia. ¿Qué necesitamos hacer como pueblo? Y una cuestión que también se sigue viendo es que existe mucho voto de estómago. O sea, gente así que es. vota porque lo manipulan con una bolsa de comida. Sí. Entonces, mira, ¿cómo lograr cambiar eso? Que nuestro voto sea pensado, nuestro voto sea razonado. Yo es imposible. Me veo a 20 años, quizás 50 años y no veo que esa cuestión cambie porque el político aprendió a jugar con el hambre del pueblo. Así es, y en estos países, como dicen ellos, bananeros, es muy difícil que se consiga eso. O sea, que a Salvador tampoco se le va a dar ahora, viendo las circunstancias. Mira, yo no te puedo decir ni una cosa ni la otra porque es bien complicado en este momento dar un dictamen de qué es lo que va a pasar. Te vuelvo a decir, está muy reñido esto. Mira, alguien decía a manera de humor que Honduras no fue al mundial, pero los políticos nos tienen en una cuestión similar como si fuera un partido de fútbol. Está buena esa. Mira, empata a Papi de la orden y luego les remonta la rara, luego remonta. Ellos no han tenido madrugadas, ya no tienen, ya es como tú estás, mira, ya digan quién ganó, pero ya paren esto, ya estuvo. Porque, mira, al principio yo soy uno todo nervioso viendo que hay cuestión y ahora qué va a pasar. No, ahora ya me calmé. Yo no voy a ver qué hacen ustedes, pero yo me calmo con esta cuestión, porque ya, o sea, es una acción. Yo
yo no logro entender. Estados Unidos es un país de 200 millones de personas, en una hora te tienen el conteo, listo, ya se sabe quién así es, en todos los sitios. 2 millones de personas, que es el electorado, 2 millones, creo que en esta ocasión votaron menos de 3 millones de personas. Oye, todavía están contando. O sea, yo no logro entender realmente eso. Y se supone que invirtieron millones de dólares para que el asunto se da cuenta. Y entonces, ¿qué hicieron esa plata? Yo me suponía que en el mundo tecnológico que vivimos ahora, en un mundo digital como el que ahora vivimos, es una pena que estemos en una Obviamente. Bueno, José, le agradecemos su tiempo. Sabemos que hay tantas cosas como periodistas, como analista político, que todavía falta que ver a raíz de estas elecciones, y ojalá que tampoco se trunquen los sueños de los hondureños, porque es difícil también dar este tipo de declaraciones, sobre todo porque pues si uno va a unas elecciones pensando y con una apuesta de país. No, y la esperanza de la gente, la gente tenía puesta la esperanza en un cambio real. Y hay candidatos que referenciaban eso, y sin embargo ya esos sueños están casi por el suelo. Es complicado y muy triste. Tú lo dijiste, no, ojalá etimológicamente es una palabra de origen árabe que significa Dios quiera, Dios nos ayude, y eso es lo que quisiera para mi pueblo. Que estén bien, amigos. Okay. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Arrancamos nuestras anotaciones políticas en Honduras. Estamos tenía que ser sin resultados electorales por fallas técnicas. Ese es nuestro titular. Sí, así es. Supuestamente el TREC falló, que estaba previsto de no fallar, pero habían sus aprehensiones. Por ejemplo, el delegado del partido oficial, Marlon Ochoa, siempre se opuso, pero lo aprobó para que se contratara la empresa esa que llevó el CRED. Pero hoy en día ahí están los resultados. 2 veces se ha interrumpido el conteo, sí. Y cada vez aparece otro de los contendientes encima con una votación. Creo que eso es lo que llama la atención y es lo que ha generado un poco de polémica por la falta de entrega de resultados a esta fecha, porque siempre que ocurre algo hay cambio en los porcentajes. En los porcentajes. De los candidatos. Pasa con los 2 candidatos presidenciales, que es donde te va el loteo, pero también pasa con la candidatura a la alcaldía del Distrito Central de Tegucigalpa, donde el candidato del gobierno dice que ganó y el candidato del Partido Nacional dice que ganó, y ya se están disputando ya prácticamente con el 90% de las actas computadas en la capital. Hay ese gran problema y van a ir a discusiones más profundas, porque aparecieron unas actas que estaban alteradas en la capital, donde el tope de electores en una mesa no pasaba de 301. Y la mesa de que cuenta la gente del Partido Nacional, todas tenían hasta de 900. Es una locura. Sí. Y entonces, ¿cómo va a ser? Hay demasiadas irregularidades, inconsistencias. Sí. Algo también que se estaba vinculando, Dionisio, es que tiene mucho que ver o tendrá poco que ver que Donald Trump haya dicho también que apoyaba a un candidato específico con los resultados de las elecciones, que eso es lo que se está vinculando también. El efecto Trump hizo su efecto, valga la redundancia. Realmente, si se ve en el último tramo, la semana antes que hubo la veda electoral, que ya no se podía hacer publicidad, y que sí, Galo publicó una encuesta viernes, antes de que llegara la veda electoral. Aparentemente los 3 estaban con un empate técnico. Eso era lo que se decía. Y llamó la atención también porque en las encuestas previas al día de las elecciones, sí, siempre había una ventaja sobre los otros candidatos de Salvador, de un porcentaje significativo. Así es. Y de un momento a otro, cuando Trump habla, remenea el espectro político hondureño a tal punto que todavía sigue el efecto Trump. Papi, el candidato del Partido Nacional, no es que no tenía probabilidades, porque el Partido Nacional es un partido con una gran aceptación fuerte, y raíces profundas en Honduras, sobre todo en la parte rural, en la parte del interior del país y en la clase alta.
Sin embargo, el Partido Liberal tiene mucho más ascendencia en la clase pensante, en la clase intelectual y en las grandes ciudades. Pero sin embargo, con eso de que Trump dijo, llamando a votar por Papi, diciendo que era el que garantizaba la libertad y el orden, bla, 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 y la democracia, tiene mucho que ver. Y ahí está. Y después, cuando él ofreció, si gana Papi, indulto a Hot, ahí fue que le puso la tapa al pomo realmente. Eso fue un terremoto político en Honduras. Nadie lo pensaba venir. Esperemos que el CNE y todo el aparataje que tiene competencia con los resultados de las elecciones pues puedan ponerse como corresponde y que puedan dar los resultados. Dice finales. Que hasta el 30 de diciembre es el tiempo tope. Parece que la Navidad va a ser bastante divertida. A ver qué pasa. Seguimos con nuestras anotaciones políticas, esta vez en Costa Rica. Hay ventajas oficialistas en las próximas elecciones en Costa Rica. Tenemos que hay una alta indecisión de cara a las elecciones presidenciales también, pero se presenta una ventaja fuerte para Laura Fernández, que lidera con un 30%. Y eso es mucho en Costa Rica, porque por una sencilla razón, hay muchos candidatos a la contienda. Siempre hay 10 candidatos como mínimo. Entonces, desgranar el espectro electoral, desgranar todos los candidatos y a ver quién coge qué por ciento coge el otro, un 30% significa que ella tiene mucha aceptación. Tiene aceptación, pero también llama la atención que el 45% de los electores, según estas encuestas, son indecisos. Sí, eso es lo que tienen que tratar de conseguir en el último tramo de la campaña, que las elecciones son en febrero. En febrero del año que viene, del 26. Pero generalmente en las últimas elecciones siempre han ido a un bailoteo, a una segunda vuelta, porque nadie consigue el tope de que creo que 40 y 45, algo así, o 37, no me recuerdo cuánto es finalmente que tiene que tener el candidato para irse en primera vuelta. Pero sí, pero la mayoría, las últimas 4 elecciones han ido a una segunda vuelta porque nadie llega a conseguir la cantidad necesaria para quedarse en la primera. Para quedarse en la primera, sí. A ver qué pasa en Costa Rica, pero por lo menos ya permite ver un poco el escenario político en las elecciones presidenciales que se van a desarrollar próximamente. Seguimos en nuestras anotaciones políticas y hay operación para detener migrantes centroamericanos en Nueva Orleans. El gobierno de Donald Trump sigue haciendo de las suyas. Claro, ha lanzado estas operaciones para detener a migrantes salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. Mira lo que pasa, New Orleans no es una ciudad santuario, porque habían ciudades santuarios, que era Chicago, Nueva York, Los Ángeles, son las ciudades santuarios donde supuestamente no podía entrar el ICE y tampoco la Guardia Nacional, pero eso lo destructuró. Ahí han habido redadas en esas 3 grandes ciudades. Entonces, New Orleans tiene la ventaja de que queda en el sur, muy cerca de Centroamérica, digámoslo así. La mayor cantidad de migrantes son centroamericanos que se fueron en tiempo de la revuelta política de los años 80. Claro. Que tienen más de 30 años de estar ahí. Y una vida entera. Hay hondureños sobre más de 400,000 que viven en New Orleans. Y esa gente tiene una vida ya hecha, estable, con familia, segunda, primera, tercera generación han habido en New Orleans. O sea que él entró para allá y va a ser muy, muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba. Pero está difícil la situación para todos los migrantes y todo lo que está pasando en Estados Unidos en esta fecha. Seguimos con nuestras anotaciones políticas. Se presenta la primera foto del expresidente hondureño tras el indulto de Donald Trump. Así es. Esto también llama mucho la atención y es la primera fotografía que tenemos sobre la libertad que se le concede a este. Es que eso fue parte del terremoto político. Nadie pensaba que Donald Trump iba a salir con eso, llamando a votar por Papi y diciendo, si Papi gana las elecciones, doy el indulto a Orlando Hernández. A Hot. ¿Por qué? Porque él dice que el juicio fue mal llevado, que fue un juicio político por las jueces de Joe Biden y que los fiscales buscaron testigos que no eran testigos creíbles porque eran narcotraficantes. Y que ese juicio no pudo haberse llevado nunca porque siempre dice él que Juan Orlando Hernández fue un aliado de Estados Unidos, sobre todo en el primer gobierno de él, y ahí viene la cosa. Pero justamente todo tiene que ver con eso. Pero llama la atención porque en Estados Unidos es difícil que alguien sea juzgado por varios delitos con el nivel que tiene y que ahora diga hubo errores.
Es una cuestión política, era una cuestión política y como cuestión política el artículo 2 de la Constitución le da esa facultad para él poder indultar a quien quiera y lo aplicó. Y lo hizo uso de eso. Así es. Vamos a nuestras anotaciones económicas. En Centroamérica también destaca la innovación de tecnología durante Get Forum, que se desarrolló hace poco acá en El Salvador. El BID fue quien destacó esta despunte de innovación en El Salvador. Así es. No, y de hecho se nota realmente que hay una, como te digo, la tecnología de punta y una serie de elementos que van a ser decisivos en los años por venir para el desarrollo tanto de la nueva tecnología como de la parte económica y de las nuevas empresas que se están instalando en el país. Y justamente eso es una especie como incubadora. Sí. Es una especie de incubadora a nivel de los grandes cerebros. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de El Salvador, tratando de que esos grandes cerebros vengan aquí a aportar para el desarrollo tecnológico y de logística del país. Y no solo en El Salvador, sino en la región centroamericana. El Salvador, claro, despunta en algunas cuestiones. Así es, que bien por ello. Así es. Por ejemplo, la vicepresidenta del BID, Anabel González, dijo que la región se está construyendo en su propio ecosistema tecnológico, pero llama la atención porque esto es para articular talento humano, inversiones, políticas públicas orientadas al crecimiento y desarrollo de los países, que llama la atención no solo en El Salvador, sino en toda la región centroamericana. Así es que esto fue parte del Get Forum que tuvimos acá en El Salvador, y con esto cerramos nuestras anotaciones políticas y económicas. Vamos con nuestras efemérides. Así es. En nuestras efemérides tenemos dos fechas importantes, bueno, son dos actividades importantes que realmente pasan en la misma fecha en diferentes países. Hablamos de la quema del diablo, que se celebra el 7 de diciembre en Guatemala, esto fue ayer, que se hizo esta celebración, y no es más que quemar figuras simbólicas del diablo como un ritual que simboliza la purificación del inicio de las fiestas navideñas. Tenemos un ambiente festivo navideño, claro, y siempre está en todo el istmo centroamericano y del Caribe, pero este es un ritual bien curioso que se celebra en Guatemala. No, como te digo, en Dominicana se quema el diablo, pero en Semana Santa no se quema para Navidad, o sea, es lo más raro. Aquí se quema en Navidad y sí, es una purificación, pero el niño Dios no ha nacido todavía, pero es interesante. Claro. Y me pienso que el Istmo tiene cosas muy, por ejemplo, ayer, esta semana se inauguró ya la vía navideña, que es otro elemento interesante. Propio de la festividad. Propia de la festividad, pero la vía navideña es una novedad en el país porque lo que se inauguraba siempre eran los grandes árboles o las luces de algunas que otras empresas, pero la vía navideña, que es una cuestión de gobierno, y el gobierno la puso como una cuestión tradicional y que prácticamente convida a toda Centroamérica que venga a El Salvador a ver un gran despliegue de luces, un gran despliegue de la tradición navideña. O sea que tanto la quema del diablo como la vía navideña son elementos que ya no compiten, son parte de la Navidad de Centroamérica. Claro, y también tenemos siempre el 7 de diciembre que se celebra en Nicaragua el Día de la Gritería, Dionisio. La gritería. Bueno, vamos a gritar. La gritería es una celebración que honra a la Inmaculada Concepción de María, como tenemos acá en nuestra pantalla. Sí. Y es gente que grita a las iglesias y visita altares en las casas y ponen ahí una serie de ofrendas. Es como una especie como de, no exorcizar, pero sino como dar gracia, así como es. Llamar la atención de la Virgen. Y acompaña con música y fuegos artificiales también. Los fuegos artificiales por la época navideña están casi que en todas las festividades. Así es. Así cerramos nuestras efemérides con estas fechas importantes. De la Navidad. De la Navidad.
Así llegamos al cierre de un programa más de Bitácora Centroamericana y del Caribe. Honduras ocupa buena parte de nuestro programa, es lógico, pues está en un proceso electoral, todavía no hay un ganador identificado ni definitivo. Se sigue contando. Así es, esperamos que pues cierren pronto. Y que la Navidad no se pase haciendo contabilidad, que la gente por lo menos tenga tiempo para comerse el pavo, comerse el lechoncito, o lo que coman en Honduras, porque realmente aunque hay una calma tensa, pero hay un estado de ansiedad. La gente ya quiere saber qué pasó. Es difícil cuando hay un proceso electoral presidencial que son importantes. Claro, porque ahí se juega la vida de la nación y se juegan los intereses, y el poder no se regala, el poder si no se quita, se arrebata. Así es. Y nosotros como votantes, en este caso los hondureños, pues esperan resultados pronto, porque uno va a ejercer su voto con la esperanza de que se haga el proceso lo más transparente y que los resultados estén en tiempo también. Pero los poderes fácticos son los que deciden, y eso es lo que da tristeza. Así es. Bueno, tuvimos a nuestro analista político y periodista hondureño que compartió con nosotros, José Vanegas, estando en el lugar, ¿no? Así es, dándonos informaciones certeras y análisis muy precisos sobre la situación, y hasta cierto punto sorprendiéndonos con aseveraciones que él dice que uno no lo puede entender. Pero eso también es un poco triste, o sea, pensar en un proceso electoral tan fuerte, de tal magnitud, y que los mismos hondureños asuman ese tipo de reacciones y que ya está todo orquestado, que es un proceso planificado, también es triste y duele para el deber y el ejercicio de la democracia en países como Centroamérica. No, y para el futuro de la misma nación, porque a fin de cuentas una elección es una planificación para el futuro, y si el futuro no está claro, ¿qué se puede esperar? Pues bueno, cerramos así, Dionisio, una emisión más de Bitácora. Le deseamos la mejor de las suertes a todos los hondureños en su proceso electoral, y nosotros pues por supuesto seguimos llevándoles información para que ustedes estén al tanto de las noticias, no solo de Centroamérica, sino también del Istmo y de República Dominicana. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.